¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme una vez más en su canal Chochueno. Pues así las cosas, estos bancos de baterías que compré no funcionaron. Y no funcionaron realmente por esto. Esto que ustedes ven aquí es el culpable de que estos bancos de batería de la marca Huawei que prometen 48 voltios a 100 amperios no funcionaran con mi equipo MPP Solar. Pero realmente no todo está tan perdido. Si quieren averiguar cómo rescatamos estos equipos para hacerlos funcionar con este sistema, les invito a que se queden en su canal Chochueno. Si esta información les ha gustado, me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto. Afortunadamente, como pudimos ver en los videos pasados, podemos desarmarlo y en la parte interna encontramos desafortunadamente no 16 baterías, encontramos 15 baterías de LiFePO 4 conectadas en serie con sus cables de monitoreo respectivos. Actualmente tengo el BMS correspondiente para trabajar a 16 baterías, pero no a 15. Y así que no puedo hacer ahorita un video conectando correctamente el BMS a este equipo. Así que por necesidad voy ahorita a hacer la conexión de este banco de baterías sin BMS a mi sistema solar. Aquí quiero dejar algo muy claro. Yo jamás recomiendo conectar baterías de LiFePO 4 a un sistema solar sin un BMS. No es mi recomendación. Y menos si no estás muy familiarizado con los valores de carga-descarga de estas baterías. He mandado a pedir mis BMS de 15 baterías para poderlos conectar a este sistema, pero desafortunadamente van a tardar mucho en llegar y no puedo dejar mis instalaciones a expensas de un corte de energía eléctrico del proveedor de red. Así que voy a conectar ahorita mis baterías solamente como emergencia. Voy a programar el inversor para que las cargue y que solamente retenga el voltaje. Si CFE falla, voy a ocupar la energía de las baterías, no hasta los valores críticos de descarga, para evitar que si está algún desbalanceo bajen del voltaje permitido o en la carga suban a un voltaje no permitido y estropear mis baterías, sino que voy a estar rondando en un rango muy reducido, pero no las voy a dejar solas. Les voy a conectar un balanceador que ya habíamos visto en videos pasados. La batería se empieza a separar con un voltaje superior o inferior. El balanceador la mantenga a raya en lo que llega el BMS y ahora sí podamos exprimir más el rango de funcionamiento y de ciclado de estas mismas. Hago este video solamente para propósitos demostrativos, pero no recomiendo que lo hagan. Muy bien, ya tenemos el juguetito fuera. Lo que voy a hacer es retirar los tornillos que están sujetando la tapa de este banco de baterías y unos tornillos frontales que sujetan el controlador del mismo. Hemos retirado la controladora de este banco de baterías. Nuestro banco de baterías se divide en dos secciones, dividido por la mitad. En la primera sección con sus cables de monitoreo, que son estos para 7 baterías que están aquí, 4 acostadas en la parte trasera y 3 en la parte delantera. Y la segunda sección con sus cables de monitoreo de cada celda, que serían estos de acá, corresponden a esta segunda sección del banco de baterías, con 4 baterías acostadas en la parte trasera y otras 4 acostadas en la parte frontal, dando un total de 15 baterías de LiFePO 4 a 100 amperios acorde a las pruebas que nosotros realizamos. Y una vez que no tenemos la controladora con los bornes de conexión aquí, los bornes de conexión son los que tenemos directamente de nuestras baterías, que están en este lado. Estamos viendo que actualmente nuestro banco de baterías tiene un voltaje de 49.79 voltios. Y en los conectores, como les decía que esto está seccionado en dos grupos. En el primer grupo tenemos este racimo de cables, en donde podemos ver que estos que están rodeados por esta cinta o termofit de color rojo corresponden a cada una de las celdas. Entonces aquí tendríamos el negativo y las primeras 7 celdas. Negativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de este lado, rodeados con esta cinta de color verde, tenemos las 8 celdas restantes. Podemos ver aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8. No voy a desconectar más porque las uniones entre las celdas están soldadas. Las uniones son de aluminio, y inclusive la barrita que ustedes ven acá que está uniendo al primer grupo con el segundo son de aluminio, y no tengo forma de soldar yo el aluminio para que en su momento soldáramos las puntas de nuestros cables balanceadores directamente a las baterías. Así que lo que voy a hacer es, como estos pedacitos de cable sí son de cobre, voy a unir cada una de estas puntas a los cables balanceadores, y cuando me llegue el BMS de igual manera voy a unir los cables de monitoreo del BMS a los cables correspondientes. Así que por ahora lo que tengo que hacer es soldar el cable del balanceador a mi banco de baterías actual. Aquí lo que sigue es checar cuidadosamente cada uno de los cables que van conectados a nuestras celdas. Como podemos ver, nuestro balanceador tiene B- y B1 hasta B9 de un extremo, y del otro lado tiene B10 hasta B17. Afortunadamente este balanceador puede funcionar con bancos de baterías de 13 hasta 17 celdas, así que este sí lo voy a poder ocupar para que balancee activamente las 15 celdas que tenemos aquí. Pero como les digo, tienen un orden en conectarse. B-, este cable debe de ir al negativo de la conexión de las celdas, y sucesivamente debe de ir el positivo de la celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, así sucesivamente hasta las 15. Una vez que tengo identificado el negativo de mi conector, identifico el negativo de estos cables que están directamente conectados a cada una de las celdas, y aquí yo ya lo tengo. Este es mi negativo. Si yo a este lo pongo con la terminal positiva, voy a ver los 49.81 voltios que componen mi banco de baterías. Y si a este lo mido con el cable consecutivo en su terminal de pines, voy a ver el voltaje de la celda. Actualmente tiene 3.32 voltios esta celda, por lo cual este negativo lo voy a tener que unir al negativo de mi balanceador. Cuando midamos la terminal positiva del lado del BMS con la negativa, vamos a poder observar que estamos teniendo el voltaje de cada una de las celdas correspondientes. Así que vuelvo con ustedes cuando termine todo el proceso. Muy bien, he terminado de conectar la primera sección que compone nuestro banco de baterías con las primeras 7 celdas más el negativo, y lo que sigue es continuar con la segunda sección. Para esto debo yo de identificar cuál de los dos es la celda número 8. Para esto me voy a colocar el negativo de mi multímetro en el negativo del banco de baterías, y voy a medir y voy a tocar el extremo de los cables de cada uno de este conector. Si se fijan, este extremo de aquí me da el total del banco de baterías. Entonces quiere decir que esta es la celda número 15. Con la que debo de continuar es con la celda número 8, que es la de aquí. Al colocarla me da prácticamente la mitad del voltaje, por lo cual de esta forma es que estoy identificando yo la celda número 8 de mi segundo conector. Una vez que tengo identificada la celda número 8, le empiezo a conectar en el conector, en este caso de mi balanceador, en la celda número 8 correspondiente. Ya tenemos las 15 baterías conectadas a las dos terminales de nuestro balanceador. Del lado del balanceador, las terminales que no se van a ocupar quedan completamente canceladas, y del lado del banco de baterías solamente quedan 8 cables que corresponden a los 4 sensores que monitoreaban la temperatura con el controlador original. Y pues realmente no queda nada. Vamos a colocar nuevamente el banco de baterías en la posición donde va a ser conectado con el inversor, para posteriormente terminar de realizar todas las conexiones. Aquí está el banco de baterías en su posición. Ahorita solamente voy a conectar uno, ya que no cuento con un sistema de monitoreo. Solamente voy a poner uno para tener respaldo de energía cuando mi proveedor de red falle. Así que lo que queda es conectarlo al inversor. Como podemos ver, el inversor está encendido, puede trabajar sin baterías. Lo que voy a hacer es cortar el suministro de energía de los paneles solares. Ahorita los paneles solares ya se encuentran completamente fuera. Mi hogar está trabajando directamente con el suministro de red, y corté la energía de los paneles porque cuando alinee las baterías voy a configurar que el inversor solamente cargue las baterías, pero a una tasa reducida de amperios. Procedo a conectar el negativo de mi banco de baterías, que es aquí, y continúo conectando la terminal positiva correspondiente, siempre corroborando que mi protección esté apagada. No está de más volver a corroborar que las conexiones que hayamos hecho de los conectores del BMS correspondan cada uno de los cables a la celda correspondiente de nuestro banco.
¿Qué es a lo que quiero decir? Teniendo la terminal negativa en el primer conector, voy a medir cada una de las celdas y como podemos ver, la primera se encuentra a 3.32 voltios. Cuando vaya a la siguiente solda, vamos el incremento de voltaje correspondiente a cada una de ellas. Tenemos 6.6, aquí vamos a tener 9, 2, 16.6, 19, 22, 22, 26.5, 26.6, prácticamente 29. Nuestro primer conector realmente se ve bien. Voy con el siguiente, sin despegar el negativo del primer conector, 29, 33.2, 36.5, 49.8, 43.20, 45, 49.8 y por último 49, recordando que los últimos terminales corresponden a las 15 y 16, realmente no existen en nuestro equipo. Tenemos un voltaje de 49.8. Hasta ahí todo en orden. Voy a proceder a conectar el balanceador. Bien, vamos a conectarlas. La primera sección está conectada y podemos ver que el balanceador ya está energizado. Solamente falta conectar la segunda sección de este. Teniendo de esta manera y de forma provisional protegidas nuestras celdas a través de este balanceador. Y repito nuevamente, de forma provisional, porque este arreglo lo estoy haciendo así en lo que me llegan los BMS, para que de esa forma queden monitoreadas las baterías de LiFePO 4 por celdas individuales como se debe. Por lo pronto ya tenemos todo conectado. No nos queda más que alinear nuestras baterías. He alineado el interruptor de mis baterías. Solo fue cuestión de tiempo a que el inversor las haya detectado. Y como podemos ver, el inversor detecta 49.8 voltios correspondiente al voltaje de mis baterías. Pues muy bien, hasta el momento todo se ve trabajando de forma correcta. Ahorita el inversor no está cargando para nada las baterías, porque lo que sigue justamente es ir a nuestra computadora para terminar de configurar los voltajes máximos y mínimos a los que queremos que nuestras baterías funcionen en este momento, solamente como respaldo de emergencia. A la derecha de la pantalla tengo aquí una pequeña tabla en donde estoy poniendo la cantidad de celdas, el voltaje nominal, el voltaje máximo y el voltaje mínimo que normalmente pone un fabricante de estas baterías de LiFePO 4. Para una celda, el voltaje nominal es de 3.2 voltios, con un voltaje máximo por celda de 3.65 y un voltaje mínimo de 2.5. Estos voltajes son los que normalmente se deberían de colocar o programar en un BMS. En este caso, como yo no tengo un BMS, realmente no voy a exponer a cargar al máximo las baterías o descargarlas al mínimo. Para proteger las celdas, yo quiero que cada una de ellas idealmente llegue máximo a 3.4 voltios, por lo cual el inversor lo debo de configurar a una carga máxima de 51 voltios. La carga flotante la puedo mantener a 49 voltios, siendo el nominal 48. Normalmente se ponen un poco más arriba, aquí lo voy a poner a 49. Por lo tanto, si yo agarro 49 entre las 15 celdas, cada una debería tener un voltaje de 2.26 voltios. Y el valor mínimo, aquí realmente el valor mínimo, el voltaje de desconexión, si yo divido los 42 voltios entre la cantidad de celdas, me da a 2.8 voltios si es que todas se descargarían parejo. Aquí voy a dar una tolerancia, voy a hacer que idealmente que cada una se desconecte a los 3 voltios, así que voy a hacer 3 por 15, 45 voltios. Mi voltaje de desconexión lo voy a poner a 45 voltios y voy a trabajar de esta forma, recordando que no las voy a ciclar. Mientras ahorita estén conectadas al inversor, realmente no las voy a ciclar, solamente las voy a cargar a este voltaje por medio de los paneles. Y cuando falle CFE, si es una falla muy prolongada CFE, cuando las baterías lleguen a este voltaje es cuando el inversor se va a desconectar. No pretendo ciclarlas, repito, porque no tengo una protección por celda, que es lo que ofrece el BMS. Si se sobrecargan o se sobredescargan, la teoría dice que no implica ningún riesgo. No hay peligro a una explosión o a una ignición, pero sí a echar a perder la celda. Y es algo que yo quiero evitar. Así que una vez definiendo estos parámetros de trabajo de mi inversor, me voy a ir a Settings. A los parámetros, aquí voy a poner 51. Mi carga flotante la voy a poner en 49. Estamos seteando. Y la desconexión la voy a poner a 45. Y aquí podemos ver que la carga máxima de los paneles a través de la energía solar está configurada
a 10 amperios. Es el mínimo, no voy a poner más. En teoría las baterías no se deben de descargar a menos que haya un corte de energía de red. Así que por lo pronto, mientras sea día, va a cargarlas a 10 amperios hasta que llegue a 51.1 voltios y las debe de mantener a 49 voltios una vez que se alcance el voltaje bulk, para posteriormente mantenerse en un estado de flotación hasta que llegue mi BMS. Una vez terminado aquí la configuración, vamos a alinear los paneles solares en nuestro inversor. Aquí es donde voy a ver los amperios que le van a inyectar a las baterías. A través del amperímetro voy a corroborar la cantidad de energía que le están entrando a las baterías. En este punto se ve la descarga de las baterías, que en este caso siempre debe permanecer en cero, y de este otro lado se ve el voltaje de las mismas. Voy a empezar a alinear los paneles solares. Podemos ver que el inversor los acaba de detectar. Podemos ver que inmediatamente empieza a cargar lo que es el banco de baterías. Tuvo un pico de 14 amperios y posteriormente, al parecer, se regula a los casi 10 amperios que habíamos programado. En el lado del voltaje podemos ver que la batería subió a 50.2 voltios y al parecer se están cargando de forma correcta. El BMS a través de su LED nos indica que está funcionando y pues no hay más. Hasta este punto solamente hay que cuidar que el inversor no se salga de los parámetros de carga en cuestión a amperios y en cuestión a voltajes, ya que no tengo forma de corroborar el voltaje de cada una de las celdas hasta este punto. Voy a dejar así el sistema trabajando. Cuando llegue al voltaje que hemos establecido, en teoría debería irse a su voltaje de flotación, y una vez que esté en el voltaje de flotación voy a desconectar el balanceador para medir cada una de las celdas individuales y corroborar que efectivamente todas se encuentren dentro de un voltaje similar a las demás. Por lo pronto todo se ve trabajando bien, así que cuando esté en voltaje de flotación regreso con ustedes. Ayer ya no verifiqué el voltaje de cada una de las celdas porque el sol nos dio energía para cargar la media hora la batería y realmente el voltaje del banco no se vio modificado. Hoy en la mañana hice la modificación de los parámetros de carga flotante, ya que lo teníamos muy abajo y no estaba cargando la batería. Hoy día la carga flotante la coloqué a 50.6 voltios. Aquí se puede ver la carga flotante la tenemos a 50.6 voltios y la carga bulk la mantuve en 51 voltios. Con ese parámetro podemos ver que ahorita a través de los paneles solares las baterías están cargando a 5 amperios acorde a lo que dice el inversor, y está teniendo un voltaje total de 50.6 voltios nuestro banco de baterías. Voy a corroborar con el amperímetro la energía que está recibiendo nuestro banco de baterías. Podemos ver que está cercano a los 4 amperios. Se están cargando a una corriente relativamente baja, por lo cual para efectos de mantenerlo funcionando así me parece bastante bien. Y el balanceador de igual manera al parecer está funcionando de forma correcta. No se siente temperatura ambiente, podría decir yo, pero lo que sí me toca hacer es ver el voltaje de cada una de las celdas. En esta situación pues no me toca más que desconectar el balanceador y con el multímetro medir en las terminales de conexión celda por celda para que se encuentren muy cercano al mismo voltaje todas ellas. Conectar la segunda sección de las celdas de nuestro balanceador, ahí está afuera, y posteriormente voy a desconectar la primera sección. El balanceador quedó completamente fuera y voy a empezar a medir el voltaje de las celdas desde sus terminales de conexión. Voy a empezar con la celda número 1, el negativo con la primera, y podemos ver que tenemos un voltaje de 3.37 voltios. Si todo nuestro paquete sigue balanceado, todas nuestras celdas deben de estar en ese rango de voltaje. Entonces tenemos 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, vamos a la y vamos con la siguiente celda con el siguiente conector. 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, 3.37, 3.37. Pues como podemos ver, todas nuestras celdas en este punto se encuentran balanceadas con 3.37 voltios. Así que mis amigos, yo creo que con esto estaría terminando el video con esta forma de operación provisional. Repito, no recomiendo mantener baterías de litio sin un BMS que las proteja, y menos para instalaciones donde
estas baterías estén ciclando constantemente. Ahorita es un arreglo provisional donde les estoy mostrando que se puede mantener funcionando, pero con unos parámetros bastante conservadores, simplemente para efectos de emergencia. Para no hacer el video más largo, yo creo que vamos a terminar aquí esta demostración. Si les ha gustado esta información, les agradecería dejen un gran like y una suscripción, que ayudan muchísimo para crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Sin más, siempre se les desea lo mejor y hasta pronto.